Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy el Dr. Canek y el día de hoy les voy a hablar acerca de una enfermedad que lamentablemente cada vez es más común en nuestra sociedad. Es una enfermedad que además es la tercer causa de muerte en nuestro país, solamente por debajo de las enfermedades cardiovasculares y respiratorias. Lamentablemente, todos estamos en contacto con alguna persona que ha tenido este tipo de enfermedad, ya sea, no sé, un familiar directo, el hermano de mi mejor amigo, la mamá de mi vecina, es decir, está cada vez más entre nosotros. Bueno, pero ¿sabemos qué lo causa? ¿Sabemos por qué a algunas personas les da algunos síntomas y a otras les da otras muy diferentes? ¿Sabemos que es una metástasis? ¿Por qué el cáncer nos lleva a la muerte? Todas estas son preguntas que a veces me hacen en el consultorio y por eso es que decidí hacer este video. No se lo pierdan. Primero empecemos por definir qué es el cáncer. Digamos que un mejor término pudiera ser el de neoplasia, porque neoplasia quiere decir nuevo crecimiento. Tumor hace referencia más bien a una inflamación, a una bola, algo así, un crecimiento anormal, digamos. Y el cáncer es el término comúnmente utilizado para un tumor maligno. Quiere decir que hay tumores benignos y hay tumores malignos. Benignos, nosotros los médicos les ponemos un apellido y les ponemos una terminación que se llama oma. Pero si es maligno, sarcoma. Por ejemplo, un tumor benigno de cartílago le llamaremos condroma y un maligno será condrosarcoma. Todos hemos tenido a lo mejor a veces una bolita por ahí pequeñita y te dice el médico, no te preocupes, solo es un lipoma. Quiere decir que entonces es un tumorcito de la grasa benigno. Pero mucho cuidado si te dicen es un liposarcoma. Eso entonces ya es maligno. ¿Cómo sabemos cómo diferenciar a un tumor benigno de uno maligno? Bueno, para eso primero les voy a platicar un poquito de cómo funcionan las células de forma normal. Es decir, vamos a suponer que en un espacio pequeñito caben 10 células y están todas en armonía, trabajando por un bien común, todas se reparten la comida, todas tienen el mismo tamaño y además van a dar hijitos, pero todos van a dar la misma cantidad de hijitos. Cuando a veces sucede que una de esas células no respeta esas reglas, crece más o se reproduce más que los demás, pues entonces en ese espacio pequeño van a estar más apretados. ¿Por qué? Porque entonces va a haber más células o más crecidas y entonces ya no van a funcionar de la misma forma. Entonces van a tener cambios ya en su estructura, se va a hacer un crecimiento y es decir, nos va a generar una bolita o un tumor. ¿Qué produce el cáncer? Puede haber predisposición ya genética o de nacimiento y factores adquiridos también que puedan hacernos más vulnerables hacia un tumor maligno. Por ejemplo, existen los factores geográficos. No es lo mismo una persona que vive en África que otra que vive en Asia, que otra que vive en América. No es lo mismo porque a lo mejor mi alimentación es diferente, el clima es diferente, los rayos ultravioleta del sol son diferentes. Hay ciertas cosas que pueden variar de una área a otra. También la edad es un factor importante. Es cierto que es mucho más frecuente los tumores en personas mayores de 55 años, digamos, pero no es la única edad en la cual hay tumores. Todos sabemos de niños que ya tienen cáncer desde muy pequeñitos. Bueno, pero la edad también nos va a decir qué tipo de tumores malignos vamos a tener. Otro factor importante es la herencia. No es lo mismo que yo no haya tenido ningún familiar con cáncer a que sí lo haya tenido. Pongamos un ejemplo. Tenemos dos personas saludables de 20 años. Ninguno de los dos ha fumado nunca en su vida, pero el número 1 tiene un papá con cáncer de pulmón y el número 2 tiene un papá aparentemente saludable y sin ningún tipo de cáncer. Bueno, decíamos que los dos son saludables y ninguno fuma. El número 1 tiene 4 veces más probabilidades de que le dé cáncer de pulmón por tener un papá con cáncer de pulmón.
que el número 2. Eso nos explica entonces que la genética tiene un factor importante para el desarrollo de estos tumores. Es decir, que existen genes que nos pueden producir un cáncer, sí, pero también afortunadamente tenemos genes supresores de cáncer o de crecimiento celular desordenado. Esos dos tipos de genes pueden o darnos una predisposición o ayudar a que esa predisposición no sea tan grave. Pero existe un gen especialmente importante en la producción del cáncer que se llama el gen de la apoptosis. Para poderles explicar mejor qué significa la apoptosis, vamos a poner un ejemplo. Imagínense que todos tengamos ya preescrito en un papelito que nos entregan al nacer el día y la hora en el que vamos a morir. Las células sí tienen ese papelito. Dice cuándo se van a morir, cuánto se van a reproducir, cuánto van a comer, cuánto van a crecer, pero les decía, lo más importante es que les dicen cuándo se tienen que morir. Decíamos en el ejemplo de un espacio donde hay 10 celulitas que todas trabajan y dan un bien común, resultará que llegan 10 charolas de comida repartidas para cada una, pero una de ellas no respeta la cantidad que le toca. Una de ellas es más glotona y entonces decide que tiene que comerse 3 charolas. ¿Qué va a pasar con los otros? Una o dos o tres se van a quedar sin comer o les va a tocar de a menos. ¿Y qué sucede si además yo digo, bueno, pues ahora voy a reproducirme y ¡pum!, me divido y ahora somos 2 que no respetamos las reglas y cada una va a comerse 3 charolas porque así lo decidimos? Nadie nos va a venir a decir a nosotros qué hacer. Pues entonces mis demás compañeras van a empezarse a enfermar, ya no van a producir lo mismo, van a estar generando un trabajo muy deficiente y entonces van a haber síntomas. Pero en realidad esos síntomas son de las células sanas, de las saludables, pero que están empezando a sufrir por culpa de sus hermanas que no respetan esas reglas. Ese gen que les dice cuánto comer, cuánto reproducirse y cuánto crecer se llama el gen de la apoptosis. Existen 3 factores que pueden alterar esa apoptosis y decirle a determinada célula, ¿sabes qué? Haz lo que te dé la gana. Y esos 3 factores se pueden dividir en factores físicos, factores biológicos y factores químicos. ¿Cuáles son? Por ejemplo, los físicos son, digamos, las radiaciones X, las ultravioleta, las electromagnéticas. Hay algunas radiaciones a las cuales difícilmente vamos a estar muy expuestos, a menos de que nuestra profesión nos obligue a eso. Pero las radiaciones pueden alterar ese gen de la apoptosis. Igual las radiaciones ultravioleta, por eso nos dicen, es malo que estemos expuestos al sol mucho tiempo, porque si no tenemos esa protección para el sol, esas radiaciones pueden llegar a la célula, entrar en su núcleo y hacer un cambio en ese gen. Puede hacer cambios en otros genes, pero qué mala suerte si le hizo un cambio al gen de la apoptosis. El segundo factor es el biológico. Por ejemplo, los virus. ¿Existen virus que pueden producir cáncer? Pues efectivamente. ¿Por qué? Porque los virus también tienen la capacidad de llegar hacia el centro de la célula, a su núcleo, y hacer cambios en su material genético, y quizá pueden cambiar al gen de la apoptosis. Existen virus clásicos que conocemos que pueden producir cáncer. Por ejemplo, el VPH, el virus del papiloma humano. El papiloma es un tumorcito que se puede malignizar y generalmente está en el cuello uterino. Otro virus, por ejemplo, es el virus del Epstein-Barr. Es un virus de la familia de los herpes y puede producir el linfoma Burkitt. Es un tipo de tumor que le da sobre todo a personas que tienen su sistema inmunológico bajito. Por ejemplo, personas que han recibido un trasplante o personas con VIH que tienen ya alterado su sistema inmunológico. Ahí les puede generar ese virus un tumor. El tercer factor son los factores químicos. Por ejemplo, todas las sustancias petroquímicas con las que estamos en contacto, respirándolas, en los conservadores, en los modificadores organolépticos, es decir, del sabor, del color de los alimentos que nosotros estamos consumiendo, los pesticidas
que tienen los abonos químicos de las cosechas. Todo eso, al final, el cuerpo tiene la manera de eliminarlos, por supuesto que sí. Pero hay veces que no se da abasto, hay veces que estamos tan en contacto con este tipo de tóxicos y toxinas que el cuerpo puede también cambiar esa estructura genética de la célula debido a esas sustancias químicas y modificar el gen que le va a permitir a la célula estar en contacto y comunión con los demás. Y decíamos que un tumor además puede dar metástasis. Si yo tengo un tumor que me apareció, digamos, en el intestino, ese tumor lo vamos a llamar el tumor primario, porque ahí apareció por primera vez. Pero después me hacen estudios, me hacen análisis y resulta que ahora tengo un tumor secundario en el pulmón o, por ejemplo, en el cerebro. ¿Cómo es que llegó ahí? ¿Cómo llegó del estómago, del intestino? ¿Cómo llegó a esos otros dos lugares? Bueno, pues a eso se le llama metástasis. ¿Por qué? Porque esas células malignas tienen ciertas capacidades que las benignas no tienen. Por ejemplo, anclaje. Van a unirse hacia los tejidos y entonces puede ser que si ese tejido se desprende y se va a otro lugar, pues ahí va a ir anclada esa célula maligna. Tienen capacidad de degradar incluso a otros tejidos, a otras células. Pueden romperlas, pueden penetrar e ir viajando para poder migrar y llegar a otro lado. Es muy común, por ejemplo, que se vayan por el torrente sanguíneo estas células y en el lugar que se atoren, ahí se queden y empiecen a penetrar hacia otros tejidos y entonces ahora en ese lugar van a empezar otra vez a comer demasiado, a crecer demasiado, a reproducirse demasiado y a hacerle daño a los demás. Es decir, que entonces el cáncer me va a generar síntomas dependiendo del lugar en donde estén. Bueno, pues entonces, ¿qué tenemos que hacer para que no nos dé cáncer? Pues realmente la única forma segura es no nacer. Lamentablemente, toda nuestra reproducción celular, desde que somos bebés hasta que somos ancianos, puede llegar a tener algún errorcito en esa replicación y entonces darnos un tumor maligno. Incluso una reparación, una desinflamación, una recuperación de una célula que ya se murió y que hay que dar una nueva compañera a los demás, también eso puede ser un terreno muy fértil para que haya algún error y entonces haya un tumor maligno. Tenemos un cuerpo que nos va a ayudar en el sistema inmunológico a poder detectar estas células y destruirlas, es verdad, pero no siempre eso sucede y entonces nos puede dar un tumor maligno simplemente por vivir. Pero también es cierto que a veces ese riesgo sobrepasa la media. Y eso mucho tiene que ver, sí, por supuesto, con la carga genética que venimos nosotros arrastrando de nuestros antepasados. Pero, ¿qué podemos nosotros realizar para tratar de disminuir un poquito este factor tan importante? Pues llevar una vida más saludable, por supuesto. Si hacemos ejercicio, nos oxigenamos mejor. Si no fumamos, si no consumimos exceso de grasas, si no estamos en contacto con tanto químico, si tenemos una alimentación un poco más orgánica, si nos acercamos un poco más a la naturaleza. Todo eso podemos hacer nosotros para evitar que ese riesgo sea muy alto. Bueno, pues este tema es muy amplio, pero quisiera que ustedes se llevaran los puntos más importantes para poder entender qué es un cáncer y por qué me da el cáncer. Ok, bueno, pues muchas gracias por haberme escuchado. Si ustedes tienen alguna pregunta que hacer, la pueden dejar en los comentarios. Si ustedes quisieran hablar de alguna otra enfermedad, con mucho gusto lo podemos hacer. Este videoblog lo hago con el objetivo de que tengamos esa información que a veces no la tenemos tan a la mano. A veces no conocemos bien nuestro cuerpo, no sabemos cómo es una enfermedad y ojalá que este videoblog les pueda ayudar para eso. No olviden suscribirse, abajo denle el botón y entonces cuando el nuevo video esté disponible les va a llegar un aviso y les va a decir, listo, lo podemos ver. Les agradezco mucho su atención y espero que les haya gustado.